Capítulo 28. La veracidad. Sean los padres modelos de veracidad. Los padres y los maestros deben ser veraces delante de Dios. Su vida esté libre de prácticas engañosas. No se halle culpa en sus labios. Aunque sea desagradable para ustedes en un momento dado, su conducta, sus palabras y sus obras manifiesten rectitud ante la vista del Santo Dios. Oh, el efecto de la primera lección de engaño ha sido terrible. Se entregarán a la práctica del engaño y la mentira los que pretenden ser hijos e hijas de Dios. No permitan que sus hijos tengan motivo para excusarse diciendo: mamá no dice la verdad, papá no dice la verdad. Cuando sean juzgados en las cortes celestiales, ¿se pondrá junto a su nombre que son engañadores? ¿Serán pervertidos sus hijos por el ejemplo de los que deberían guiarlos por los caminos de la verdad? En vez de esto, ¿no debería penetrar el poder transformador de Dios en el corazón de los padres? ¿No debería permitirse al Espíritu Santo de Dios que imprima su marca sobre los niños? No puede esperarse que los niños sean completamente cándidos, pero existe el peligro de que los padres, por un trato desacertado, destruyan el candor que debería caracterizar a la experiencia infantil. Los padres, por palabra y acción, deberían hacer todo lo posible por conservar la sencillez sin artificios. A medida que los hijos crecen, los padres no deberían proporcionar la menor ocasión para la siembra de esa semilla que se desarrollará hasta convertirse en engaño y falsedad, y que madurará en hábitos de desconfianza. No mientan nunca. Los padres deberían ser modelos de veracidad, porque esta es la lección diaria que debe imprimirse en el corazón de los niños. Principios inconmovibles deberían dirigir a los padres en todas las ocupaciones de la vida, especialmente en la educación y enseñanza de sus hijos. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Una madre que carece de discernimiento y que no sigue la dirección del Señor puede educar a sus hijos para ser engañadores e hipócritas. Los rasgos del carácter estimulados de esta manera pueden hacerse tan permanentes que mentir sea tan natural como respirar. El fingimiento se tomará por sinceridad y realidad. Padres, no mientan nunca. Nunca digan lo que no es verdad en precepto o en ejemplo. Si quieren que sus hijos sean veraces ustedes mismos. Sean rectos e inconmovibles. No debería permitirse ni una mentira, por pequeña que sea. Debido a que las madres están acostumbradas a mentir, los hijos siguen su ejemplo. La falsedad es estimulada por las palabras duras. No se impacienten con sus hijos cuando yerran. Cuando los corrijan, no les hablen abrupta y duramente. Esto los confunde y hace que teman decir la verdad. Capítulo 29. Honradez e integridad. La práctica y la enseñanza de la honradez. Es indispensable que se practique la honradez en todos los detalles de la vida de la madre, y en la educación de los hijos es importante que se enseñe a las niñitas y a los niñitos a no mentir o engañar en lo más mínimo. La norma que Dios requiere. Dios quiere que los hombres que están a su servicio bajo su estandarte sean estrictamente honrados, de carácter irreprochable, que sus lenguas no pronuncien nada que se parezca a la mentira. La lengua debe ser veraz, los ojos deben ser veraces, las acciones deben ser íntegras como las que Dios puede encomiar. Estamos viviendo ante la presencia de un Dios santo,
quien declara solemnemente: yo conozco tus obras. El ojo divino nos contempla continuamente. No podemos ocultar un solo acto ofensivo para Dios. Muy pocos comprenden la verdad de que Dios es testigo de cada una de nuestras acciones. Los que comprendan su dependencia de Dios sentirán que deben ser honrados con sus semejantes y, sobre todo, deben serlo con Dios, de quien proceden todas las bendiciones de la vida. La evasión del mandamiento positivo dado por Dios concerniente a los diezmos y las ofrendas se registra en los libros del cielo como un robo hecho contra él. Pesos y medidas honrados. Un hombre honesto, según la medida de Cristo, es el que manifiesta integridad inquebrantable. Las pesas engañosas y las balanzas falsas con que muchos tratan de aumentar sus intereses en el mundo son abominación a la vista de Dios. La firme integridad resplandece como el oro entre la escoria y la basura del mundo. Se pueden pasar por alto y ocultar a los ojos de los hombres el engaño, la mentira y la infidelidad, pero no a los ojos de Dios. Los ángeles del Señor que vigilan el desarrollo de nuestro carácter y pesan nuestro valor moral, registran en los libros del cielo estas transacciones menores que revelan el carácter. Honestos con el tiempo y el dinero. Se necesitan hombres cuyo sentido de la justicia, aun en las cuestiones más pequeñas, no les permita utilizar su tiempo en otra forma que no sea exacta y correctamente. Hombres que comprendan que manejan medios que pertenecen a Dios y que no se apropiarán injustamente ni de un centavo para su propio uso. Hombres que serán tan fieles y exactos, cuidadosos y diligentes en su trabajo, en ausencia de su empleador, tanto como en su presencia, demostrando por su fidelidad que no solo buscan servir a los hombres, que no trabajan solo cuando lo vigilan, sino que son verdaderos obreros concienzudos, fieles, que obran bien, no para recibir alabanza humana, sino porque aman y eligen el bien porque comprenden correctamente cuál es su obligación con Dios. Lo que desea que otros piensen que Él es. En cada negocio, un cristiano será justamente lo que desea que sus hermanos piensen que Él es. Su conducta está regida por principios fundamentales. No finge, por lo tanto, no tiene nada que ocultar, nada que pedir disculpas. Puede ser criticado, puede ser probado, pero su inquebrantable integridad brillará como oro puro. Es una bendición para todos aquellos con quienes se relaciona, porque su palabra es digna de confianza. Es un hombre que no se aprovechará de su prójimo, es un amigo y benefactor de todos, y sus semejantes confían en su consejo. Un hombre verdaderamente honrado nunca se aprovechará de la debilidad y la incompetencia con el fin de llenar su propio bolsillo. No permitan una desviación de la más rígida honradez. En cada transacción comercial sean estrictamente honrados. Aunque se sientan tentados, no engañen ni mientan en lo más mínimo. A veces, un impulso natural puede tentar a alejarse del camino recto de la honradez, pero no varíen ni en el grosor de un cabello. Si en algún asunto han hecho una declaración acerca de lo que harán y después descubren que han favorecido a otro contra sus propios intereses, no se alejen ni un milímetro del principio, cumplan su convenio. Al tratar de cambiar sus planes, demostrarían que no son dignos de confianza. Y si se desdicen
en las pequeñas transacciones, también lo harán en las de mayor cuantía. En tales circunstancias, algunos se sienten tentados a engañar diciendo: no me comprendieron, han hecho decir a mis palabras más de lo que yo quería. La verdad es que en realidad querían decir lo que dijeron, pero perdido el buen impulso, quisieron anular su convenio para que no le resultara perjudicial. El Señor quiere que hagamos justicia, que amemos la misericordia, la verdad y la rectitud. Mantengan principios estrictos. En todos los detalles de la vida deben mantenerse estrictos principios de honradez. El alejamiento de la perfecta honradez en los negocios puede parecer cosa pequeña a algunos, pero nuestro Salvador no lo considera así. Sus palabras son claras y explícitas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Una persona que engañe con astucia a su prójimo en pequeña escala, también hará lo mismo en una escala mayor si se le presenta la tentación de hacerlo. Una falsedad en algo pequeño constituye una falta de honradez a la vista de Dios, tanto como la falsedad en asuntos de mayor importancia. La honradez debería imprimir su sello en cada acción de nuestra vida. Los ángeles celestiales examinan la obra que es puesta en nuestras manos, y cuando ha habido un alejamiento de los principios de la verdad, colocan falto en los registros. Capítulo 30. Confianza propia y honor. Enseñen a cada niño a confiar en sí mismo. Hasta donde sea posible, cada niño debería ser educado para que confíe en sí mismo. Al ejercitar sus diferentes actitudes, aprenderá a ver dónde es fuerte y en qué es deficiente. Un instructor sabio prestará especial atención al desarrollo de los rasgos más débiles para que el niño forme un carácter bien equilibrado y armonioso. Demasiado ocio formará niños débiles. Si los padres, mientras viven, ayudaran a sus hijos a ayudarse a sí mismos, sería mejor que si les dejaran una gran suma de dinero al morir. Los hijos a quienes se les permite confiar principalmente en sus propios esfuerzos llegan a ser mejores hombres y mujeres y están mejor capacitados para la vida práctica que los hijos que han dependido de la herencia de sus padres. Los hijos a quienes se enseña a depender de sus propios recursos generalmente aprecian sus facultades, aprovechan sus privilegios y cultivan y dirigen sus actitudes para cumplir un propósito en la vida. Frecuentemente desarrollan caracteres en los que predominan el trabajo, la frugalidad y la dignidad moral, características que constituyen el fundamento del éxito en la vida cristiana. Los hijos por quienes los padres hacen más, con frecuencia se sienten menos obligados hacia ellos. Los obstáculos desarrollan la fortaleza. Son los obstáculos los que hacen hombres fuertes. No son las ayudas, sino las dificultades, los conflictos y las contrariedades los que desarrollan la fibra moral de los hombres. Demasiada debilidad y el esquivar la responsabilidad han convertido en debiluchos y enanos a los que deberían ser hombres responsables de poder moral y vigorosa fibra espiritual. De los años más tiernos, es necesario tejer en el carácter principios de rígida integridad para que los jóvenes alcancen la norma más elevada de virilidad y femineidad. Siempre deberían recordar el hecho de que han sido comprados con precio y deberían glorificar a Dios en su cuerpo y espíritu. Los jóvenes deberían considerar seriamente cuál debería ser el propósito y la obra de su vida y luego colocar el fundamento de modo que sus hábitos estén libres de toda mancha de corrupción. Si quieren estar en una posición
desde la cual influirán sobre otros, deben confiar en sí mismos. Prepárense los niños para enfrentar los problemas con valor. Después de la disciplina del hogar y de la escuela, todos tienen que hacer frente a la severa disciplina de la vida. La forma de hacerlo sabiamente constituye una lección que debería explicarse a todo niño y joven. Es cierto que Dios nos ama, que obra para nuestra felicidad, y que si siempre se hubiese obedecido su ley, nunca habríamos conocido el sufrimiento. Y no menos cierto es que, en este mundo, toda vida tiene que sobrellevar sufrimientos, penas y cargas como resultado del pecado. Podemos hacer a los niños y jóvenes un bien duradero si les enseñamos a afrontar valerosamente estas penas y cargas. Aunque les debemos prestar simpatía, jamás debería ser de tal suerte que los induzca a compadecerse de sí mismos. Por el contrario, necesitan algo que estimule y fortalezca y no que debilite. Se les debería enseñar que este mundo no es un campo de desfile, sino de batalla. Todos son llamados a soportar las dificultades como buenos soldados. Enséñesele que la verdadera prueba del carácter se encuentra en la disposición a llevar cargas, ocupar el puesto difícil, hacer lo que necesita ser hecho, aunque no reporte reconocimiento ni recompensa terrenal. Fortalezcan el sentido del honor. El educador sabio, al tratar con sus alumnos, procurará estimular la confianza y fortalecer el sentido del honor. La confianza que se tiene en los jóvenes y niños los beneficia. Muchos, hasta entre los pequeños, tienen un elevado sentimiento del honor. Todos desean ser tratados con confianza y respeto, y tienen derecho a ello. No debería hacérseles sentir que no pueden salir o entrar sin que se los vigile. La sospecha desmoraliza y produce los mismos males que trata de impedir. Hagan sentir a los jóvenes que se les tiene confianza, y pocos serán los que no traten de mostrarse dignos de tal confianza. Capítulo 31. La importancia del carácter. El único tesoro que se lleva de este mundo. Un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. Los que en este mundo andan de acuerdo con las instrucciones de Cristo llevarán consigo a las mansiones celestiales toda adquisición divina, y en el cielo mejoraremos continuamente. Cuán importante es, pues, el desarrollo del carácter en esta vida. El carácter íntegro es una cualidad del alma. La habilidad mental y el genio no son el carácter, porque a menudo son posesión de quienes tienen justamente lo opuesto a lo que es un buen carácter. La reputación no es el carácter. El verdadero carácter es una cualidad del alma que se manifiesta en la conducta. Un buen carácter es un capital de más valor que el oro o la plata. No lo afectan los pánicos ni los fracasos. Y en aquel día en que serán barridas las posesiones terrenales, producirá ricos dividendos. La integridad, la firmeza y la perseverancia son cualidades que todos deben tratar de cultivar fervorosamente, porque invisten a su poseedor con un poder irresistible, un poder que lo hará fuerte para hacer el bien, fuerte para resistir el mal y para soportar
la adversidad, sus dos elementos esenciales. La fuerza de carácter consiste en dos cosas: la fuerza de voluntad y el dominio propio. Muchos jóvenes consideran equivocadamente la pasión fuerte y sin control como fuerza de carácter. Pero la verdad es que el que es dominado por sus pasiones es un hombre débil. La verdadera grandeza y nobleza del hombre se miden por su poder de subyugar sus sentimientos, y no por el poder que tienen sus sentimientos de subyugarlo a él. El hombre más fuerte es aquel que, aunque sensible al maltrato, refrena sin embargo la pasión y perdona a sus enemigos. Más necesario que la ostentación. Si se considerara tan importante que los jóvenes posean un carácter hermoso y una disposición amistosa, como se estima importante que imiten las modas del mundo en el vestir y el comportarse, veríamos a cientos donde hoy vemos a uno que suben al escenario de la vida activa preparados para ejercer una influencia ennoblecedora sobre la sociedad. Su desarrollo es la obra de toda la vida. La formación del carácter es la obra de toda la vida y es para la eternidad. Si todos comprendieran esto, si despertaran al pensamiento de que individualmente estamos decidiendo nuestro propio destino para la vida eterna o la ruina eterna, ¿qué cambio ocurriría? ¿En qué forma diferente ocuparíamos este tiempo de prueba? ¿Y qué caracteres diferentes llenarían a nuestro mundo? Desarrollo y crecimiento. La germinación de la semilla representa el comienzo de la vida espiritual y el desarrollo de la planta es una figura del desarrollo del carácter. No puede haber vida sin crecimiento. La planta crece o muere. Del mismo modo que su crecimiento es silencioso, imperceptible, pero continuo, así también el crecimiento del carácter. En cualquier etapa del desarrollo, nuestra vida puede ser perfecta. Sin embargo, si se cumple el propósito de Dios para con nosotros, habrá un progreso constante. Es la cosecha de la vida. El carácter es la cosecha de la vida, y esto es lo que determina el destino, tanto para esta vida como para la venidera. La cosecha es la reproducción de la semilla sembrada. Toda semilla da fruto según su género. Lo mismo ocurre con los rasgos de carácter que fomentamos. El egoísmo, el amor propio, el engreimiento, la propia complacencia, se reproducen y el final es desgracia y ruina. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas aquel que siembra para el espíritu segará vida eterna. El amor, la simpatía y la bondad dan fruto de bendición, una cosecha imperecedera. La mayor evidencia del cristianismo. Si las madres cristianas presentaran a la sociedad niños con caracteres íntegros, con firmes principios y una moral sólida, habrían realizado la más importante de todas las labores misioneras. Sus hijos, cabalmente educados para ocupar sus lugares en la sociedad, constituyen la mayor evidencia del cristianismo que pueda darse al mundo. La influencia de un hijo debidamente educado. No hay otra obra más elevada
que haya sido encomendada a los mortales que la formación del carácter. Los hijos no solo deben ser educados, sino también formados. ¿Y quién puede predecir el futuro de un niño o un joven? Ejerzan el mayor cuidado sobre la formación de sus hijos. Un niño debidamente disciplinado en los principios de la verdad, que tiene el amor y el temor de Dios entretejidos en su carácter, poseerá un poder para el bien en el mundo que no puede estimarse. Capítulo 32. ¿Cómo se forma el carácter? Se logra mediante el esfuerzo perseverante e incansable. El carácter no se adquiere por casualidad. No queda determinado por un arranque temperamental, por un paso en la dirección equivocada. Es la repetición del acto lo que lo convierte en hábito y moldea el carácter para el bien o para el mal. Los caracteres rectos pueden formarse únicamente mediante el esfuerzo perseverante e incansable, utilizando para la gloria de Dios cada talento y capacidad que Él ha dado. En lugar de hacer esto, muchos se dejan llevar a donde los impulsos o las circunstancias quieren. No se debe esto a que les falte buen material, sino que porque no comprenden que en su juventud Dios quiere que hagan lo mejor posible. Nuestro primer deber con Dios y nuestros semejantes es el desarrollo de nosotros mismos. Cada facultad con la cual nos ha dotado Dios debería cultivarse hasta el grado más alto de perfección, con el fin de ser capaces de hacer la mayor cantidad de bien posible. Para purificar y refinar nuestros caracteres, necesitamos la gracia dada por Cristo, que nos capacitará para ver y corregir nuestras deficiencias y aprovechar los rasgos excelentes de nuestros caracteres. Cultivemos las facultades dadas por Dios. En extenso grado, cada uno es arquitecto de su propio carácter. Cada día, la estructura se acerca más a su terminación. La palabra de Dios nos amonesta a prestar atención a cómo edificamos, a cuidar de que nuestro edificio esté fundado en la roca eterna. Se acerca el momento en que nuestra obra quedará revelada tal cual es. Ahora es el momento en que todos han de cultivar las facultades que Dios les ha dado y formar un carácter que los haga útiles aquí y alcanzar la vida superior más allá. La fe en Cristo como Salvador personal dará fuerza y solidez al carácter. Los que tienen verdadera fe en Cristo serán serios, recordando que el ojo de Dios los ve, que el juez de todos los hombres pesa el valor moral, que los seres celestiales observan qué clase de carácter están desarrollando. Es influido por cada acto. Cada acto de la existencia, por muy insignificante que sea, tiene su influencia en la formación del carácter. Un buen carácter es más precioso que las posesiones mundanales, y la obra de su formación es la más noble a la cual puedan dedicarse los hombres.
Los caracteres formados por las circunstancias son variables y discordantes, una masa de sentimientos encontrados. Sus poseedores no tienen un blanco elevado o un objetivo en la vida. No ejercen influencia ennoblecedora sobre el carácter de los demás. Viven sin propósito ni poder. Se perfecciona al seguir la norma de Dios. Dios espera que edifiquemos nuestros caracteres de acuerdo con la norma que Él nos ha dado. Debemos colocar ladrillo sobre ladrillo, añadiendo gracia sobre gracia, descubriendo nuestros puntos débiles y corrigiéndolos de acuerdo con la dirección dada. Cuando se advierte una fisura en las murallas de una mansión, sabemos que hay algo malo en el edificio. En la edificación de nuestro carácter, a menudo se ven resquebrajaduras. A menos que remediemos estos defectos, la casa caerá cuando la tempestad de la prueba la azote. Dios nos da fortaleza, razonamiento y tiempo, con el fin de que edifiquemos caracteres que Él pueda aprobar. Quiere que cada uno de sus hijos edifique un carácter noble, realizando obras puras y nobles, para que al final pueda presentar una estructura simétrica, un hermoso templo honrado por el hombre y Dios. En la edificación de nuestro carácter debemos construir sobre Cristo. Él es nuestro seguro fundamento, un fundamento que es inconmovible. La tempestad de la tentación y las pruebas no pueden mover el edificio que está fundado en la roca eterna. El que quiera transformarse en un hermoso edificio para el Señor debe cultivar cada actitud de su ser. Únicamente empleando en forma debida los talentos es posible desarrollar armoniosamente el carácter. Así, ponemos como fundamento lo que en la palabra se representa como oro, plata, piedras preciosas, material que resistirá la prueba de los fuegos purificadores de Dios. Cristo es nuestro ejemplo en nuestra edificación del carácter. Hay que resistir la tentación. La vida de Daniel es una ilustración inspirada de lo que constituye un carácter santificado. Presenta una lección para todos y especialmente para los jóvenes. Un estricto cumplimiento de los requerimientos de Dios es beneficioso para la salud del cuerpo y de la mente. Los padres de Daniel lo habían educado en su infancia en hábitos de estricta temperancia. Le habían enseñado que debía obedecer las leyes de la naturaleza en todos sus hábitos, que sus hábitos de comer y beber ejercían una influencia directa sobre su naturaleza física, mental y moral, y que era responsable delante de Dios por sus actitudes, porque la poseía como un don de Dios, y por ningún motivo debía empequeñecerlas o invalidarlas. Como resultado de esta enseñanza, la ley de Dios fue exaltada en su mente y reverenciada en su corazón. Durante los primeros años de su cautiverio, Daniel pasó por una prueba que debía familiarizarlo con la grandeza de la corte, con la hipocresía y el paganismo.
En verdad, era una extraña escuela para capacitarlo para una vida de sobriedad, trabajo y fidelidad. Y sin embargo, vivió sin corromperse por la atmósfera del mal con la cual estaba rodeado. Daniel y sus compañeros gozaron precozmente de los beneficios de la correcta educación y enseñanza. Pero estas ventajas solas no habrían podido hacer de ellos lo que fueron. Llegó el tiempo cuando debieron obrar por sí mismos, cuando su futuro dependió de su propia conducta. Entonces, decidieron ser fieles a las lecciones recibidas en su infancia. El temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, fue el fundamento de su grandeza. El Espíritu de Dios fortaleció cada propósito genuino, cada noble resolución. El blanco debe ser elevado. Si los jóvenes de la actualidad quieren obrar como obró Daniel, deben poner en acción cada nervio y fibra espirituales. El Señor no quiere que sean siempre novicios. Quiere que alcancen el peldaño más alto de la escalera, para que de allí entren en el reino de Dios. Si los jóvenes aprecian debidamente la importancia de la edificación del carácter, verán la necesidad de hacer su obra de modo que soporte la prueba de la investigación delante de Dios. Los más humildes y débiles, mediante un esfuerzo perseverante en resistir a la tentación y buscar la sabiduría de lo alto, pueden alcanzar cimas que ahora les parecen imposibles. Estas realizaciones no se lograrán sin un propósito definido de ser fieles en el cumplimiento de los pequeños deberes. Se requiere una constante vigilancia para impedir que se fortalezcan los malos rasgos. Los jóvenes pueden tener poder moral, porque Jesús vino al mundo para ser nuestro ejemplo y dar ayuda divina a todos, tanto jóvenes como adultos. Escúchense el consejo y la reprensión. Los que tienen defectos de carácter, conducta, hábitos y prácticas deben escuchar los consejos y reprensiones. Este mundo es el taller de Dios, y cada piedra que pueda utilizarse en el templo celestial debe ser cortada y pulida hasta que se convierta en una piedra probada y preciosa, apta para ocupar su lugar en el edificio del Señor. Pero si rehusamos ser enseñados y disciplinados, seremos como piedras que no serán cortadas y pulidas y que son desechadas como inútiles. Es posible que sea necesario realizar mucho trabajo en la formación de su carácter y que usted sea una piedra tosca que deba ser cortada en perfecta escuadra y pulida antes que pueda ocupar un lugar en el templo de Dios. No necesita sorprenderse si con martillo y cincel Dios corta las aristas agudas de su carácter, hasta que usted esté preparado para ocupar el lugar que Él le reserva. Ningún ser humano puede realizar esta obra, únicamente Dios puede hacerla. Y tenga usted la seguridad de que no asestará Él un solo golpe inútil. Da cada uno de sus golpes con amor, para su felicidad eterna. Conoce sus flaquezas y obra para curar y no para destruir. Capítulo 33. La responsabilidad de los padres en la formación del carácter.
una comisión divina dada a los padres. Dios ha señalado a los padres su obra, la cual consiste en formar los caracteres de sus hijos según el modelo divino. Por su gracia pueden realizar esta tarea, pero requerirá un esfuerzo paciente y cuidadoso, y además firmeza y decisión para guiar la voluntad y refrenar las pasiones. Un campo abandonado produce únicamente espinos y cardos. El que quiera obtener una cosecha útil o hermosa, primero debe preparar la tierra y sembrar la semilla, luego cavar alrededor de los jóvenes tallos, removiendo las malezas y ablandando la tierra, y así las preciosas plantas florecerán y pagarán ricamente el cuidado y el trabajo empleados. La edificación del carácter es la obra más importante que jamás haya sido confiada a los seres humanos, y nunca antes ha sido su estudio diligente tan importante como ahora. Ninguna generación anterior fue llamada a hacer frente a problemas tan importantes. Nunca antes se hallaron los jóvenes frente a peligros tan grandes como los que tienen que arrostrar hoy. Esta es la obra de ustedes, padres, desarrollar los caracteres de sus hijos en armonía con los preceptos de la palabra de Dios. Esta obra debería ocupar el primer lugar, porque implica intereses eternos. La edificación del carácter de sus hijos es de más importancia que el cultivo de sus granjas, más esencial que la edificación de casas para vivir o la ocupación en cualquier negocio o industria. El hogar es el mejor lugar para la edificación del carácter. Ni la escuela de iglesia ni el colegio proporcionan como el hogar las oportunidades para sentar el carácter de un niño sobre el debido fundamento. Enderécense los caracteres torcidos. Los que no enderezan el carácter torcido de su vida no pueden tener parte en la vida inmortal futura. Cuán importante es que los jóvenes sigan siempre la rectitud. Los padres desempeñan una parte importante en esto. Sobre ellos reposa la sagrada responsabilidad de enseñar a sus hijos para Dios. A ellos se les ha dado la obra de ayudar a sus pequeños a formar caracteres que les proporcionen entrada en las cortes celestiales. Padres, no se equivoquen en esto. Padres, por amor de Cristo, no se equivoquen en su obra más importante, la de modelar los caracteres de sus hijos para el tiempo y la eternidad. Un error de su parte al descuidar la fiel instrucción o al complacer ese afecto imprudente que los ciega para no ver los defectos y que les impide refrenarlos debidamente, resultará en la ruina para ellos. La conducta de ustedes puede dar una dirección equivocada a toda su carrera futura. Ustedes determinan para ellos lo que serán y lo que harán por Cristo, por los hombres y por sus propias almas. Traten honrada y fielmente con sus hijos. Trabajen valerosa y pacientemente. No teman las cruces. No economicen tiempo o trabajo, preocupaciones o sufrimientos. El futuro de sus hijos testificará del carácter de la obra de ustedes. La fidelidad a Cristo de parte de ustedes puede manifestarse mejor
en el carácter simétrico de sus hijos que en cualquiera otra forma. Son la propiedad de Cristo, comprada por Él con su sangre. Si su influencia está plenamente del lado de Cristo, son sus colaboradores, ayudando a otros a encontrar el camino de la vida. Si descuidan la obra que Dios les ha dado, la imprudente conducta de ustedes en lo que atañe a su disciplina los coloca entre la clase que se aleja de Cristo y fortalece el reino de las tinieblas. Una casa limpia, pero niños no educados. He visto a una madre cuyo ojo crítico podía advertir cualquier imperfección en el enmaderamiento de su casa y que ponía mucho cuidado en tener su casa cabalmente limpia y ordenada a la hora precisa que había establecido, y que hacía esto frecuentemente a expensas de su salud física y espiritual, mientras les permitía a sus hijos correr en la calle y captar una educación callejera. Esos hijos crecían toscos, egoístas, rudos y desobedientes. La madre, aunque había contratado a una mucama, estaba tan preocupada de los quehaceres domésticos que no disponía de tiempo para educar debidamente a sus hijos. Los dejaba crecer con caracteres deformados, indisciplinados y no educados. No pudimos menos que pensar que el fino gusto de la madre no se empleaba en la dirección debida. De lo contrario, hubiera visto la necesidad de modelar la mente y los modales de sus hijos y de educarlos para que tuvieran caracteres simétricos y disposiciones agradables. Si la madre hubiera relegado a un segundo plano aquellas cosas que reclamaban en primer término su atención, hubiera considerado la educación física, mental y moral de sus hijos de una importancia casi infinita. Las que tienen la responsabilidad de madres deberían sentirse bajo la más solemne obligación frente a Dios y sus hijos de educarlos de tal modo que tengan disposiciones amistosas y afectuosas y que posean principios morales puros, que sean refinados en gusto y de carácter agradable. Solamente por el Espíritu de Dios consideraremos que somos capaces de preparar nuestra vida y nuestro carácter para entrar por los portales de gloria. No podemos hacerlo. A cada momento dependemos del Espíritu de Dios que obra sobre nosotros y nuestros hijos. Si los padres quieren ver un estado de cosas diferente en su familia, que se consagren plenamente a Dios y el Señor proporcionará caminos y medios mediante los cuales pueda ocurrir una transformación en sus hogares. La parte de Dios y la de ustedes. Padres cristianos, les ruego que despierten. Si descuidan su deber y dejan de lado su responsabilidad, esperando que el Señor haga la obra de ustedes, quedarán chasqueados. Cuando hayan realizado fielmente todo lo que puedan hacer, traigan a sus hijos a Jesús, y entonces, con una fe ferviente y perseverante, intercedan por ellos. El Señor será su ayudador. Él trabajará con los esfuerzos de ustedes, ganarán la victoria con su poder. Cuando los padres manifiesten tal interés por sus hijos como Dios desea que tengan, escuchará sus oraciones y trabajará con sus esfuerzos. Pero Dios no se propone hacer la obra
que ha encomendado a los padres. El Creador les ayudará. Madres, recuerden que en su trabajo el Creador del universo les ayudará. En su poder y mediante su nombre pueden conducir a sus hijos hasta que sean vencedores. Enséñenles a volverse a Dios en busca de ayuda. Díganles que Él escucha sus oraciones. Enséñenles a vencer el mal con el bien. Enséñenles a ejercer una influencia que es elevadora y ennoblecedora. Condúzcanlos para que se unan con Dios y luego tendrán poder para resistir las tentaciones más fuertes. Entonces recibirán la recompensa del vencedor. Su compasivo Redentor los contempla con amor y simpatía y está listo para escuchar sus oraciones y concederles la ayuda que necesitan para la obra de su vida. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la suavidad, la fe y la caridad son los elementos que constituyen el carácter cristiano. Estas preciosas gracias son los frutos del Espíritu, son la corona y el escudo del cristiano. Una palabra de ánimo para los que han errado. Los que han estado enseñando erróneamente a sus hijos no necesitan desesperarse. Conviértanse a Dios y busquen el verdadero espíritu de obediencia y serán capacitados para realizar reformas cabales. Al conformar sus propias costumbres a los principios salvadores de la santa ley de Dios, ejercerán una influencia sobre sus hijos. Algunos hijos rehusarán obedecer el consejo de los padres. Los padres deben hacer todo lo que está a su alcance por dar a sus hijos todo privilegio e instrucción posibles, con el fin de que entreguen su corazón a Dios. Sin embargo, por su conducta impía, los hijos pueden negarse a andar en la luz y así perjudicar a sus padres que los aman y cuyo corazón anhela su salvación. Es Satanás quien tienta a los hijos a seguir una conducta pecaminosa y desobediente. Si rehúsan andar en la luz, si rehúsan someter su voluntad y su camino a Dios y persisten en seguir una conducta pecaminosa por su impenitencia, la luz y los privilegios que han tenido se levantarán para juzgarlos, porque no anduvieron en la luz y no supieron a dónde iban. Satanás los está guiando y el mundo advierte su proceder. La gente dirá: miren a esos niños, sus padres son muy religiosos, pero ellos son peores que mis hijos y yo no profeso ser cristiano. En esta forma, los niños que reciben una buena instrucción y que no prestan atención arrojan un baldón sobre sus padres, los deshonran y los avergüenzan ante un mundo impío. También arrojan un baldón sobre la religión de Jesucristo a causa de su conducta perversa. Padres, esta es su obra. Padres, su obra consiste en desarrollar la paciencia, la constancia y el amor genuino en sus hijos. Al tratar correctamente con los hijos que Dios les ha dado, los ayudan a colocar el fundamento para tener caracteres puros y equilibrados. Están poniendo en su mente principios que un día seguirán en sus propias familias. El efecto de sus esfuerzos bien dirigidos se verá cuando ellos gobiernen a sus familias conforme a las ordenanzas del Señor.
Capítulo 34. Formas en las que se arruina el carácter. Los padres pueden sembrar la semilla de la ruina. Los padres que siguen una conducta errónea enseñan a sus hijos lecciones que les resultarán dañinas y también siembran espinas para sus propios pies. En gran medida los padres tienen en sus propias manos la felicidad futura de sus hijos. A ellos les incumbe la obra importante de formar el carácter de estos hijos. Las instrucciones que les dieron en la niñez los seguirán durante toda la vida. Los padres siembran la semilla que brotará y dará fruto para bien o mal. Pueden hacer a sus hijos idóneos para la felicidad o para la desgracia, por la indulgencia o la autoridad férrea. A menudo se accede a los caprichos de los niños desde que son pequeñitos y así se fijan hábitos inconvenientes. Los padres han estado torciendo el vástago. Por la dirección que le den a la educación, el carácter se desarrollará deforme o simétrico y bello. Pero al paso que muchos yerran en lo que respecta a la indulgencia, otros se van al extremo opuesto y gobiernan a sus hijos con vara de hierro. Ninguno de estos sigue las directivas de la Biblia, sino que están haciendo una terrible obra. Están moldeando las mentes de sus niños y deben rendir cuenta en el día de Dios por la forma en que lo han hecho. La eternidad revelará los resultados de la obra realizada en esta vida, por el fracaso en educar para Dios. Los padres descuidan una solemne obligación cuando fallan en educar a sus hijos para que guarden el camino del Señor y hagan lo que Él ha ordenado. Se ha dejado que algunos niños obren a su antojo. Otros han sido sorprendidos en falta y desanimados, pero se les ha manifestado poca afabilidad, poca jovialidad y pocas palabras de aprobación. Oh, si las madres tan solo obraran con sabiduría, con serenidad y determinación para educar y subyugar los caracteres carnales de sus hijos, cuántos pecados serían cortados en flor y qué cúmulo de aflicciones se ahorraría la Iglesia. Muchas almas se perderán para siempre debido a la negligencia de los padres para disciplinar correctamente a sus hijos y enseñarles sumisión a la autoridad en su juventud. El pasar por alto las faltas y suavizar los estallidos de violencia no están poniendo el hacha a la raíz del mal, sino que evidencia la ruina de miles de almas. Oh, cómo responderán los padres a Dios por su horrenda negligencia hacia su deber. Por la negligencia que juguetea con el pecado, los niños necesitan cuidado vigilante y orientación como nunca antes, porque Satanás está esforzándose por obtener el control de sus mentes y corazones y arrojar fuera el Espíritu de Dios. El horrendo estado de la juventud de este tiempo constituye una de las señales más poderosas de que estamos viviendo en los últimos días. Pero la ruina de muchos puede ser rastreada directamente
hasta la equivocada conducción de sus padres. El espíritu de murmuración contra el reproche ha estado echando raíces y está dando sus frutos de insubordinación. Al paso que los padres no están conformes con el carácter que sus hijos están desarrollando, no atinan a ver los errores que cometen ellos en lo que hacen. Dios condena la negligencia que coquetea con la transgresión y el pecado, y la insensibilidad tardía para detectar su maligna presencia en las familias de los profesos cristianos. Por la falta de sujeción. A causa de que los padres no restringen y orientan debidamente a sus hijos, miles están desarrollando caracteres deformes, con una moral relajada y con poca preparación en los deberes prácticos de la vida. Se les permite que obren a su arbitrio con sus impulsos, su tiempo y sus facultades mentales. La pérdida que esos talentos descuidados significa para la causa de Dios está a la puerta de los padres y madres. ¿Y qué excusa presentarán al Señor, cuyos mayordomos son y a quienes se les ha confiado el sagrado deber de preparar las almas a su cargo para desarrollar todas sus facultades para la gloria de su Creador? Los padres pensaron que amaban a sus hijos, pero han demostrado por sí mismos que son sus peores enemigos. Han permitido que el mal cundiera sin restricciones. Han permitido que sus hijos acaricien el pecado, que es como acariciar y mimar a una serpiente, que no solo muerde a la víctima que la acaricia, sino a todos los que se relacionan con ella. Por pasar por alto errores clamorosos. En vez de unirse con los que llevan las cargas para elevar las normas de moral y trabajar de corazón y alma en el temor de Dios para corregir los defectos de sus hijos, muchos padres acallan su propia conciencia diciendo: mis hijos no son peores que otros. Tratan de ocultar los errores clamorosos que Dios odia para que sus hijos no se ofendan y no emprendan algún curso de acción desesperado. Si el espíritu de rebelión está en su corazón, es mucho mejor dominarlo ahora que permitir que aumente y se fortalezca por la complacencia. Si los padres cumplieran con su deber, veríamos un diferente estado de cosas. Muchos de esos padres han apostatado de Dios. No tienen sabiduría de lo alto para percibir los engaños de Satanás y resistir sus trampas. Por mimar y complacer a los hijos. Con frecuencia, los padres miman y complacen a sus hijos menores porque parece más fácil manejarlos en esa forma. Es más suave permitir que hagan lo que les plazca antes que reprimir las inclinaciones levantiscas que surgen muy fuertemente en su pecho. Sin embargo, este proceder es cobardía. Es algo impío eludir así la responsabilidad, pues vendrá el tiempo cuando esos niños, cuyas inclinaciones no dominadas se han fortalecido hasta llegar a ser vicios absolutos, traerán reproche y desgracia sobre sí mismos y sobre sus familias. Entran en las ocupaciones de la vida sin estar preparados para sus tentaciones. No son lo suficientemente fuertes para soportar perplejidades
y pruebas, apasionados, despóticos, indisciplinados, tratan de que otros se dobleguen a su voluntad, y al fracasar en esto, se consideran a sí mismos maltratados por el mundo y se vuelven contra él. Por sembrar semillas de vanidad. Donde quiera vayamos, vemos a niños complacidos, mimados y alabados sin discreción. Esto tiende a hacerlos vanos, osados y presumidos. Las semillas de vanidad son sembradas fácilmente en el corazón humano por padres y tutores poco juiciosos, que alaban y consienten a los jóvenes que están bajo su cuidado sin pensar en el futuro. El capricho y el orgullo son males que convirtieron a los ángeles en demonios y les cerraron las puertas del cielo. Y sin embargo, inconscientemente hay padres que sistemáticamente preparan a sus hijos para que sean agentes de Satanás, por hacerse esclavos de los adolescentes. ¿Cuántos padres agotados por el trabajo y sobrecargados se han convertido en esclavos de sus hijos, mientras que, en armonía con su educación y preparación, los hijos viven para complacerse, divertirse y glorificarse a sí mismos? Los padres siembran la semilla en el corazón de sus hijos, y ésta dará una cosecha que no se atreven a recoger. Con esta preparación a la edad de 10, 12 o 16 años, los hijos piensan que son muy sabios, se imaginan que son prodigios y se consideran a sí mismos como demasiado conocedores para estar sometidos a sus padres y demasiado encumbrados para doblegarse a los deberes de la vida de todos los días. El amor al placer rige su mente, y el egoísmo, el orgullo y la rebelión producen amargos resultados en su vida. Aceptan las insinuaciones de Satanás y cultivan una ambición malsana para impresionar en el mundo, por un amor y simpatía descarriados. Los padres pueden prodigar su afecto a sus hijos a expensas de la obediencia a la santa ley de Dios. Guiados por ese afecto, desobedecen a Dios, permitiendo que sus hijos pongan en práctica impulsos equivocados y retienen la instrucción y disciplina que Dios les ha ordenado darles. Cuando los padres desobedecen así las órdenes de Dios, ponen en peligro su propia alma y las de sus hijos. La debilidad para demandar obediencia y el falso amor y simpatía, el falso concepto de que es sabio consentir y no reprimir, constituyen un sistema de educación que aflige a los ángeles, pero deleita a Satanás porque atrae a centenares y millares de niños a sus filas. Por eso, él ciega los ojos de los padres, nubla sus facultades y confunde su mente. Ven que sus hijos e hijas no son agradables, simpáticos, obedientes ni cuidadosos. Sin embargo, los hijos crecen en el hogar para envenenar su vida de los padres, llenar su corazón de aflicción y se añaden al número que Satanás usa para atraer almas a la destrucción, por no requerir obediencia. Si hay hijos ingratos que son alimentados y vestidos y se les permite continuar sin ser corregidos, se hacen más osados para proseguir en el camino del mal. Y puesto que sus padres o tutores los miman así y no demandan obediencia, son participantes con ellos en sus hechos impíos. Tales hijos bien podrían estar con los perversos, cuyo inicuo proceder eligen seguir, en vez de quedar en hogares cristianos
para envenenar a otros. En este siglo de impiedad, cada cristiano debiera mantenerse firme en la condenación de las malas y satánicas acciones de los hijos extraviados. Los jóvenes malos no deben ser tratados como si fueran bondadosos y obedientes, sino como perturbadores de la paz y corruptores de sus compañeros, por permitir que los hijos sigan su propia voluntad. La influencia que prevalece en la sociedad favorece el dejarles seguir a los jóvenes la inclinación natural de sus propias mentes. Piensan los padres que satisfaciendo los deseos de sus hijos y dejándoles seguir sus inclinaciones obtendrán su amor. ¡Qué error! Los niños así consentidos se crían sin ver restringidos sus deseos, sin saber dominar sus disposiciones y se vuelven egoístas, exigentes e intolerantes. Serán una maldición para sí mismos y para cuantos los rodeen, por tolerar actitudes equivocadas. Las lecciones de la niñez, buenas o malas, no se aprenden en vano. El carácter se desarrolla en la juventud para el bien o para el mal. En el hogar pueden existir lisonjas y falsa alabanza. En el mundo cada uno se sostiene por sus propios méritos. Los mimados, ante quienes se ha doblegado toda autoridad en el hogar, están allí sometidos diariamente a mortificaciones al verse obligados a someterse a otros. Aún muchos entonces aprenden cuál es su verdadero lugar mediante esas lecciones prácticas de la vida. Mediante reproches, chascos y el lenguaje claro de sus superiores, con frecuencia encuentran su verdadero nivel y al ser humillados, comprenden y aceptan su lugar debido. Pero esta es una prueba severa e innecesaria, y podría haber sido evitada con la debida educación en su juventud. La mayoría de esos indisciplinados va por la vida a contrapelo con el mundo, fracasando donde deberían haber tenido éxito. Crecen sintiendo que el mundo está en deuda con ellos, porque no los alaba ni los acaricia, y se vengan teniendo inquina al mundo y despreciándolo. Las circunstancias a veces los obligan a simular una humildad que no sienten, pero esto no les da una gracia natural y su verdadero carácter se manifestará más tarde o más temprano. ¿Por qué educarán los padres a sus hijos de tal manera que estén en guerra con aquellos con quienes se relacionan? Por educarlos como demasiado adictos a las normas sociales. Los hijos no han de ser educados para pertenecer exclusivamente a la sociedad. No han de ser sacrificados a Moloc, sino que deben llegar a ser miembros de la familia del Señor. Los padres deben estar henchidos de la compasión de Cristo, para que puedan trabajar por la salvación de las almas que están bajo su influencia. No deben permitir que su mente esté enfrascada en las modas y prácticas del mundo. No han de educar a sus hijos para que asistan a fiestas, conciertos y bailes, que propicien y asistan a festejos, porque estos son los usos de las gentes, por permitir la búsqueda egoísta de la felicidad. Hay muchos jóvenes que podrían haber sido una bendición para la sociedad y un honor para la causa de Dios, si hubiesen comenzado en la vida con ideas correctas respecto a lo que constituye el éxito. Pero
en vez de estar dominados por la razón y los principios, fueron educados para entregarse a inclinaciones descarriadas y procuraron únicamente complacerse a sí mismos, mediante placeres egoístas, pensando obtener así la felicidad. Pero no lograron su propósito, pues buscar la felicidad en el sendero del egoísmo no traerá sino desgracia. Son inútiles en la sociedad, inútiles en la causa de Dios. Sus perspectivas, tanto para este mundo como para el venidero, son sumamente desalentadoras, pues por el amor egoísta del placer, pierden tanto este mundo como el venidero. Por falta de piedad en el hogar. En los hogares profesamente cristianos, donde los padres y madres deberían ser estudiantes diligentes de las Escrituras, con el fin de que pudieran conocer cada especificación y restricción de la palabra de Dios, hay un descuido manifiesto de seguir la instrucción de la palabra y de criar a los hijos en la educación y admonición del Señor. Algunos padres profesamente cristianos no practican la piedad en el hogar. ¿Cómo pueden representar el carácter de Cristo en la vida del hogar los padres y madres que se conforman con alcanzar una norma baja y barata? El sello del Dios viviente únicamente será colocado en los que manifiestan semejanza con el carácter de Cristo. Si los padres fueran obedientes a Dios, el Señor no justificará el mal gobierno de los padres. Hoy día, centenares de hijos hinchen las filas del enemigo, viviendo y obrando apartados de los propósitos de Dios. Son desobedientes, ingratos, profanos, pero el pecado yace a la puerta de sus padres. Padres cristianos, millares de hijos perecen en sus pecados a raíz del fracaso de sus padres en el sabio manejo del hogar. Si los padres fueran obedientes al jefe invisible de los ejércitos de Israel, cuya gloria estuvo oculta en la columna de nube, la desgraciada condición que ahora existe en tantas familias no se vería. Capítulo 35. ¿Cómo pueden los padres edificar caracteres firmes? Conságresele el mejor tiempo y pensamiento. Los padres reciben al hijo como a un ser desvalido. No sabe nada y ha de enseñársele que ame a Dios, ha de ser criado en la instrucción y admonición del Señor. Ha de ser conformado de acuerdo con el modelo divino. Cuando los padres vean la importancia de la obra de educar a sus hijos, cuando vean que implica intereses eternos, sentirán que deben dedicar su mejor tiempo y pensamiento a esta obra. Entiéndase los principios implicados. Las lecciones aprendidas, los hábitos adquiridos durante los años de la infancia y de la niñez influyen en la formación del carácter y la dirección de la vida mucho más que todas las instrucciones y que toda la educación de los años subsiguientes. Los padres deben considerar esto. Deben comprender los principios que constituyen la base del cuidado y de la educación de los hijos. Deben ser capaces de criarlos
con buena salud física, mental y moral. Rehúyan la superficialidad. Vivimos en un siglo cuando casi todo es superficial. No hay sino poca estabilidad y firmeza de carácter, porque la instrucción y educación de los niños es superficial desde la cuna. Su carácter se construye sobre arena escurridiza. La abnegación y el dominio propio no han modelado sus caracteres. Han sido engreídos y complacidos hasta que se los echó a perder para la vida práctica. El amor del placer rige su mente, y los hijos son lisonjeados y se los complace para su ruina. Fortalézcanse a los hijos por medio de la oración y la fe. Han traído hijos al mundo sin que ellos tuvieran participación en el hecho de existir. Se han hecho responsables en gran medida de su felicidad futura y su bienestar eterno. La responsabilidad descansa sobre ustedes, ya sea que lo comprendan o no, de preparar a esos hijos para Dios, de velar con celoso cuidado la primera aproximación del astuto enemigo y estar preparados para levantar una norma contra él. Edifiquen una fortaleza de oración y fe en torno a sus hijos y ejerzan en ella diligente vigilancia. No estén seguros un momento contra los ataques de Satanás. No tienen tiempo para descansar de la labor vigilante y ferviente. No deben dormir un momento en su puesto. Esta es una contienda importantísima. Están implicadas consecuencias eternas. Se trata de vida o muerte para ustedes y su familia. Tomen una actitud firme y decidida. Los padres confían generalmente demasiado en sus hijos. Y sucede con frecuencia que, cuando los padres confían en ellos, estos hijos están sumidos en iniquidad oculta. Padres, velen sobre sus hijos con cuidado celoso. Exhórtenlos, repréndanlos, aconséjenles cuando se levantan y cuando se sientan, cuando salen y cuando entran. Mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Subyuguen a sus hijos cuando son jóvenes. Muchos padres descuidan esto lamentablemente. No asumen una actitud tan firme y decidida como deberían asumirla con respecto a sus hijos. Siembren pacientemente la preciosa semilla. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Padres, su obra es ganar la confianza de sus hijos y sembrar con amor la preciosa semilla. Hagan su obra con contentamiento, sin quejarse nunca de las penalidades, del cuidado y del esfuerzo. Si mediante esfuerzos pacientes, bondadosos y semejantes a los de Cristo pueden presentar un alma perfecta en Cristo Jesús, la vida de ustedes no habrá sido en vano. Mantengan su propia alma llena de esperanza y paciencia. No se vea el desánimo en sus rasgos o actitud. Tienen en sus manos la formación de un ser que, mediante la ayuda de Dios, podrá trabajar en la viña del Maestro y ganará muchas almas para Jesús. Animen siempre a sus hijos a alcanzar una elevada norma en todos sus hábitos y tendencias. Sean pacientes con sus imperfecciones, así como Dios es paciente con ustedes
en las imperfecciones de ustedes, soportándose, velando sobre ustedes, para que puedan dar fruto para su gloria. Animen a sus hijos con el fin de que se esfuercen en añadir a sus logros las virtudes que les faltan. Enseñen sumisión a la ley. Padres y madres, sean razonables. Enseñen a sus hijos que deben estar subordinados a la ley. No significa misericordia ni bondad el permitir que un niño haga lo que quiera, el someterse a su capricho y descuidar la corrección argumentando que lo aman demasiado para castigarlo. ¿Qué clase de amor es el que permite que su hijo desarrolle rasgos de carácter que lo harán sufrir a él y a otros? Perezca tal amor. El verdadero amor velará por el bien presente y eterna del alma. ¿Qué derecho tienen los padres de traer hijos al mundo para descuidarlos y dejar que crezcan sin cultura y preparación cristiana? Los padres debieran ser responsables. Enséñenles dominio propio. Enséñenles que han de ser dirigidos y no están para dirigir. Coordinen lo físico, mental y espiritual. Las facultades físicas, mentales y espirituales debieran desarrollarse de modo que formen un carácter debidamente equilibrado. Los hijos deberían ser vigilados, custodiados y disciplinados con el fin de lograr esto con todo éxito. La constitución física de Jesús, tanto como su desarrollo espiritual, se presentan delante de nosotros con estas palabras. El niño crecía en estatura. Durante la niñez y la juventud debiera prestarse atención al desarrollo físico. Los padres deberían educar a sus hijos de tal forma en buenos hábitos de comida y bebida, de vestido y ejercicio, que pueda establecerse un sólido fundamento para la buena salud en los años venideros. El organismo debiera cuidarse de un modo especial con el fin de que no se empequeñezcan las facultades físicas, sino que se desarrollen plenamente. Esto coloca a los niños y jóvenes en una posición favorable, de modo que, a semejanza de Cristo y con la debida educación religiosa, puedan crecer fuertes en espíritu. La salud se relaciona con el intelecto y la moral. Con el fin de despertar la sensibilidad moral de sus hijos a las demandas que Dios les hace, deben imprimir en su mente y corazón la forma de obedecer las leyes de Dios en la estructura física de ellos, pues la salud tiene mucho que ver con su intelecto y su moral. Si gozan de salud y pureza de corazón, están mejor preparados para vivir y ser una bendición para el mundo. Equilibrar su mente en la dirección adecuada y en el momento adecuado es una obra importantísima, pues muchísimo depende de una decisión hecha en el momento crítico. Cuán importante es, pues, que la mente de los padres esté libre en todo lo posible de la perplejidad y el cuidado anhelante de cosas innecesarias, para que puedan pensar y actuar con consideración tranquila, sabiduría y amor, haciendo de la salud física y moral de sus hijos el primero y más elevado objetivo. Los padres se preguntan por qué sus hijos son mucho más difíciles de encauzar de lo que ellos fueron.
cuando en la mayoría de los casos su propia dirección criminal los ha hecho así. La clase de alimento que ponen sobre la mesa y que instan a sus hijos a que coman continuamente está excitando sus pasiones animales y debilitando las facultades morales e intelectuales. El alimento puro es esencial para la mente. Eduquen las facultades y gustos de sus seres amados. Procuren que su mente esté ocupada de antemano, de modo que no haya lugar para pensamientos o complacencias de carácter bajo y degradante. La gracia de Cristo es el único antídoto o preventivo del mal. Si lo quieren, pueden elegir que las mentes de sus hijos estén ocupadas con pensamientos puros y límpidos o con los males que existen por doquiera, orgullo y olvido de su Redentor. La mente, a semejanza del cuerpo, necesita alimento puro con el fin de disfrutar de salud y fortaleza. Den a sus hijos algo para pensar que esté fuera de ellos y por encima de ellos. La mente que vive en una atmósfera pura y santa no llegará a ser trivial, frívola, vana y egoísta. Vivimos en un tiempo cuando todo lo que es falso y superficial se exalta por encima de lo real, lo natural y lo duradero. La mente debe estar exenta de todo lo que la lleve en una dirección equivocada. No debiera ser sobrecargada con relatos baladíes que no añaden fortaleza a las facultades mentales. Los pensamientos serán del mismo carácter del alimento que se proporciona a la mente. No es suficiente un intelecto brillante. Quizá los complazca el intelecto brillante de su hijo, pero a menos que esté dominado por un corazón santificado, obrará en dirección opuesta a Dios. Solamente la comprensión cabal de las demandas de Dios sobre nosotros nos puede dar la debida estabilidad de carácter, agudeza mental y profundidad de entendimiento esenciales para el éxito, tanto en este mundo como en el venidero. Tengan propósitos elevados en el desarrollo del carácter. Si enseñamos a nuestros hijos que sean laboriosos, se habrá vencido la mitad del peligro, pues la ociosidad acarrea toda suerte de tentaciones al pecado. Eduquemos a nuestros hijos para que sean sencillos en sus maneras sin ser osados, que sean benévolos y abnegados sin ser derrochadores, que sean económicos sin convertirse en avaros. Y por encima de todo, enseñémosle las demandas que Dios tiene sobre ellos, que es su deber practicar la religión en todo aspecto de la vida, que debieran amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a sus prójimos sin descuidar las pequeñas cortesías de la vida que son esenciales para la felicidad. Oren en procura de sabiduría celestial. Los padres deberían reflexionar y orar fervientemente a Dios en procura de sabiduría y ayudas divinas para educar debidamente a sus hijos con el fin de que desarrollen caracteres que aprobará Dios. No deberían preocuparse por la forma de educar a sus hijos para que sean alabados y honrados por el mundo, sino por la forma en que puedan educarlos para formar caracteres bellos que Dios pueda aprobar. Se necesitan mucha oración y mucho estudio en procura de sabiduría celestial para conocer cómo tratar con las mentes juveniles, pues muchísimo depende de la dirección
que los padres den a la mente y a la voluntad de sus hijos. Debe impartirse dirección moral y espiritual. Los padres deben ser impresionados con su obligación de dar al mundo hijos que tengan caracteres bien desarrollados, hijos que tengan poder moral para resistir a la tentación y cuya vida sea un honor para Dios y una bendición para sus prójimos. Los que entren en la vida activa con principios firmes estarán preparados para mantenerse límpidos en medio de la corrupción moral de este siglo corrupto. Enseñen a los niños que elijan por sí mismos. Enséñense a los jóvenes y niños a escoger para sí la vestidura real tejida en el telar del cielo. El lino fino, blanco y puro, que usarán todos los santos de la tierra. Se ofrece gratuitamente a todo ser humano esta vestidura, el carácter inmaculado de Cristo. Pero todos los que la reciban la han de recibir y usar aquí. Enséñese a los niños que, al abrir su mente a los pensamientos de pureza y amor, y ejecutar acciones útiles y amables, se visten con la hermosura vestidura del carácter de Cristo. Este traje los hará hermosos y amados aquí, y más adelante será su título de admisión al palacio del rey.